tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Contragolpe. Este programa lo vamos a dedicar a charlar en profundidad, o por lo menos vamos a intentar hacerlo, sobre libros de historia reciente de la Argentina de los últimos 60, 70 años, con gente amiga que básicamente piensan bastante parecido. Aclaro esto porque el programa anterior recibimos y con mucho gusto a la gente de la izquierda, que lo vuelvo a repetir, hizo una gran elección, a la gente del Partido Obrero, a los trotskistas, que yo no pienso como ellos, no tengo esa afiliación ideológica, pero que me parece que es valiosa. En este caso son amigos que piensan bastante parecidos en muchos de los temas que acompañan a la vida argentina. Y me parece que es oportuno charlarlo porque cuando uno ve el escenario político argentino tan cargado de miserias, tan cargado de chiquitaje, de porquerías, de bajezas humanas, como las que vimos esta semana, por ejemplo, con los sucesos desgraciados de la provincia de Córdoba, donde un gobierno central se niega rotundamente a asistir a una provincia solamente porque el gobernador que está ejerciendo el poder ocasionalmente en esa provincia fue durante un buen tiempo, en los últimos 2 años, un gobernador que no quiso plegarse al coro de aplaudidores y que tiene una dificultad concreta con la policía de su provincia. Bueno, las fuerzas federales se ausentan, ¿no? Es decir, a los enemigos ni justicia, ni agua. Bueno, creo que esas miserias algún día deberán terminarse en la Argentina si pretendemos construir políticas de Estado a largo plazo. Mientras tanto, volvemos a lo de los libros. Quiero presentar 2 tomos de Mariano Causino. Mariano Causino es un amigo que ha venido muchas veces aquí a Contragolpe, en las distintas etapas de Contragolpe. Y en este caso, insisto, vamos a ir mostrando el primer tomo, Argentina 1950-1980, cronología y testimonios de un país inestable en tiempos de la Guerra Fría. De Perón a Videla, de la Guerra de Corea al boicot cerealero de la Unión Soviética. Ahí la cámara 2 me lo está tomando, muchas gracias. Este libro tiene una saga, que ahora inmediatamente la mostramos, se llama Argentina 1980-2013, cronología de 3 décadas de historia política. Ahí está el tomo 2. Arrancan las vacaciones, los que tengan la suerte de poder descansar se lo pueden llevar para leer. Es un libro con mucha documentación y ahora nos metemos. Mariano, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Bueno, sé, porque me lo contaste en conversaciones personales, que aprovechaste tus largas horas de profesor universitario enseñando historia de Argentina para tomar apuntes y además reseñar lo que leíste, a pesar de que sos un joven político. Bueno, lees desde muy joven y lo fuiste reseñando. Algo de eso hay, ¿no? Para poder Así es. documentar tanto como está documentado el libro. Bueno, yo quise hacer un esfuerzo de compilación de datos, todo lo que yo había leído, básicamente, 20 años puede haber sido, y yo me había tomado el trabajo de ir marcando en todos los libros que yo leía o los documentos que juntaba, los iba clasificando por fecha, por episodio. Entonces terminé haciendo un libro, en realidad son 2 tomos, pero básicamente es un trabajo, que está ordenado cronológicamente los hechos principales y tiene testimonios de protagonistas de la época, testimonios periodísticos, documentos periodísticos de la época, y después análisis de historiadores, de analistas políticos posteriores, y compara mucho la situación mundial con la situación argentina, porque yo, quizá porque no viví la década del 70, yo nací en el año 76, obviamente no tengo recuerdos personales de eso, pero haberlo leído bastante, las décadas del 60, del 70, yo creo que me han permitido a mí o a una persona más o menos de mi generación, le han permitido entender que la Argentina no estaba aislada del mundo y que lo que ocurrió en la Argentina en toda la etapa de violencia fue consecuencia de un mundo que estaba profundamente dividido, que estábamos viviendo una etapa de la Guerra Fría precisamente, que estaba el orden mundial estaba dividido en 2 grandes bloques, en el cual la situación que se generó en Cuba, a partir del 59, una vez que la revolución triunfa, terminó de cambiar toda la política americana, o sudamericana al menos, y que eso es algo que hay que entenderlo, hay que comprenderlo. La gente joven muchas veces no lo entiende porque no lo ha estudiado, obviamente no lo ha vivido. Entonces muchas veces yo me encuentro con gente de mi generación que cree que los golpes de Estado y demás episodios trágicos que tuvo la Argentina fueron por hechos de alguna maldad de un grupo político frente a otro, y la verdad es que lo que ocurrió era parte de un sistema que tenía una manera de entenderlo, por algo ocurrieron las cosas, ¿no?
Vamos a detenernos en algo que vos señalás en la portada y lo vamos a utilizar como disparador, porque inclusive, por supuesto, los episodios de la Revolución Cubana tienen incidencia directa en Latinoamérica, pero yo creo que hay un episodio que vos referenciás, insisto, en la portada del primer tomo, que tiene mucha implicancia en el desarrollo de la política argentina, que es la Guerra de Corea. Sí. No está muchas veces bien consignado, o no es un episodio que se conozca a fondo, pero por lo menos yo te hago mi primera mirada y vos comentala al respecto. Yo creo que Perón, en la Guerra de Corea, por así decirlo, se come la mague de una tercera confrontación mundial, que es, a mi juicio es un error táctico, sí, estratégico, que tiene correlato. ¿Por qué? Porque él pensaba que si ese fenómeno se daba de una tercera confrontación mundial, otra vez la Argentina tenía supremacía en el orden de proveer al mundo de materias primas, ¿no? Más allá de que Perón tenía, digamos, una impronta industrialista, no voy a decir que no, el Instituto Balseiro, algunos emblemas del desarrollo liviano, pero me parece que no estaba eso bien articulado en su cabeza, y la Guerra de Corea me parece lo influencia a él negativamente. No sé vos qué lectura tenés. Sí, yo coincido bastante, diría en el enfoque. Trataría, para ahondar, lo que yo podría decir es lo siguiente. En primer lugar, Perón heredó un modelo económico. Eso hay que entenderlo. El modelo económico dirigista, estatista y de economía planificada, Perón lo hereda de los gobiernos conservadores de la década del 30, que hicieron lo que podían hacer en aquel momento, básicamente el gobierno de Justo y Pinedo como ministro. Ese modelo económico que Perón recibe se ve beneficiado enormemente en los años de posguerra, entre el 45 y el 48, porque la Argentina exportaba trigo y el mundo demandaba. Ahora, la Argentina había cometido un pecado de política exterior en 1942, que Perón hereda y que en realidad es anterior, que es el antinorteamericanismo, que es anterior a Perón. Entonces, ¿qué ocurre? Perón, la Argentina, mejor dicho, queda excluida del Plan Marshall. No así Brasil. Bueno, Brasil, acordate que mandó Brasil participó. Mandó militares a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? La Argentina queda excluida del Plan Marshall. Entonces, a partir del 47, 48, 49, ya la Argentina no tenía dónde colocar esos productos. Se le produce la siguiente situación, que es que Inglaterra, después de la guerra, queda en una situación económica muy mala, decreta la inconvertibilidad de la libra, si no me equivoco, en el 47. Y eso es lo que provoca que la Argentina, que era tenedora de créditos en libras esterlinas, si no los usa en la zona de la libra, los pierde. Por eso Perón estatiza los ferrocarriles anticipadamente y hace de la necesidad virtud. Sí. Ahora, vamos a la Guerra de Corea. Perón estimaba que la situación de renta que benefició a la Argentina entre el 45 y el 48 se iba a volver a repetir ante una tercera guerra mundial. Esto que pensaba Perón lo pensaba la mitad de la clase dirigente mundial. No es que Perón se equivocó, pero se equivocaron montones de dirigentes y podrían no haberse equivocado porque podría haberse dado la tercera guerra mundial. Ahora, cuando se da el 25 de junio del 50, Corea del Norte invade cruza el paralelo 38, se desata la guerra. Es la primera guerra propia de la Guerra Fría, porque es una guerra típica en la que se enfrentan... donde las dos superpotencias toman posición. Exacto. Y Perón inmediatamente se manifiesta pro-norteamericano, pero absolutamente está los testimonios, yo pongo ahí, del canciller, que en ese momento era Paz, y especialmente de Remorino, que después fue canciller, que era embajador en Washington. Y Perón le da instrucciones de alinearse automáticamente con los Estados Unidos, de enviar tropas, y él da un discurso para enviar tropas. Lo que ocurre es que el ejército argentino y los sindicatos, que eran las dos bases de sustentación de Perón, no se oponen a enviar tropas. Algo parecido a lo que va a pasar después con el ejército, que se opone a la candidatura de Evita. Y Perón se ve obligado de alguna manera a retroceder, porque Perón entendía que eso era un límite a su poder. Pese a que Perón hacia 1949, 50 tenía un poder enorme, acababa de reformar la Constitución, pero él entendía que su base de sustentación era el ejército y él ahí le puso un límite. Y él termina diciendo, ante una gran manifestación que hubo en Rosario, dice, yo voy a hacer lo que el pueblo diga, y él finalmente no va. Pero la intención de él era ir. Paz dice que él tendría que haber ido. Y el que hace finalmente lo que hizo Perón, lo que quería hacer Perón, es Menem. Porque Menem en el año 90, 91, manda dos pequeñas... dos embarcaciones a la primera confrontación que era simbólico, pero era lo mismo que... Pero era una declaración de alineamiento. Vamos a tocar dos temas más en esta conversación. Es imposible, son dos tomos de 500 páginas cada uno, con lo cual
lo mejor que podemos hacer es leerlo, pero para reseñarlo, quiero, yo por lo menos antojadísimamente, ver dos disparadores de estos años de vida argentina, que son 63. A mí me parece que hay otro episodio que marca fondo y que no está valorado todavía en profundidad, que es la experiencia desarrollista. Yo creo que eso, porque precisamente es la otra mirada, es decir, el mundo no va a una tercera guerra mundial, nace la coexistencia pacífica, el mundo es bipolar, la Argentina tiene que desarrollarse dentro de los términos del capitalismo. Sí. Esos son, digamos, los parámetros que marca el desarrollismo. Creo que era una mirada correcta, visto lo que pasó después, pero sin embargo esa experiencia queda trunca. Sí. Bueno, la experiencia de Frondizi queda trunca en la Argentina, lamentablemente, por la miopía de la clase dirigente de aquel momento. Frondizi evidentemente era un hombre que estaba adelantado a la generación en la cual le tocó convivir. Probablemente Frondizi haya sido presidente 10 años antes de lo que debió haber sido, o de lo que hubiese sido deseable que fuera, por este motivo. Y después, de todas maneras, Frondizi logró, después está el libro de Frigerio que escribió Morando, que lo explica mejor que el mío en cuanto a detalle. De todas maneras, la experiencia desarrollista se cumplió, porque se alcanzó el autoabastecimiento, se lograron las metas y se lograron enormes cosas que permitieron que la Argentina creciera 15 años más, porque la Argentina, a pesar del desastre que hizo Ilia después, siguió creciendo en la década del 60 y la primera parte de la del 70. Pero, ¿qué pasa? Frondizi, yo creo que, yo lo estudié mucho, es un tema que a mí me interesa notablemente, porque creo que fue el presidente, desde el punto de vista de la realización política, con el poco poder político que tenía, es el que más hizo. Seguro. Yo creo que Frondizi cometió un error grave en la política exterior y en la política con respecto al peronismo, que son las causas que terminaron provocando su caída. Entonces yo creo que es un tema que lleva tiempo, pero hay una combinación de dos errores graves, que son, en realidad hay tres errores graves, si es que queremos analizar bien. Yo creo que el primero, esto yo lo he hablado con protagonistas de la época, como Camilión, por ejemplo. El primer error grave que comete Frondizi es que en el 59, ante una sublevación militar, él no termina de combatir o de reprimir a Toranzo Montero. Eso hace que los militares leales a Frondizi se sientan rezagados, y las Fuerzas Armadas encuentran que tienen un poder que era muy importante. Frondizi estuvo a punto de no asumir, había rumores de que podían prohibirle asumir. Esa es una primera etapa. La segunda es que Frondizi comete un error grave con la visita al Che Guevara, que también lo comete el presidente de Brasil, que después cae a las pocas semanas. Y el tercer error que... ¿Kubichev? Cuadros. El segundo error... Goulart. Joao Goulart. Y el tercer error que comete Frondizi, por causa de que se equivocó el ministro del Interior Vítolo, que fue un gran ministro del Interior, cosa que también yo lo he hablado. Roque. Sí, que también yo lo he hablado con gente desarrollista, que en aquel momento desarrollista, como Corach, por ejemplo, que era un discípulo de Vítolo, que él mismo dice que Vítolo fue el mejor ministro del Interior que tuvo. Mejor que él. Claro, él dice que Vítolo fue el mejor ministro del Interior que tuvo la Argentina moderna, digamos. Y Vítolo estaba creído que el desarrollismo que iba a ganar la provincia de Buenos Aires. Entonces Perón, que Perón quería que Frondizi no cayera, se anota de vicegobernador para que el gobierno impugne su candidatura y caiga la elección y que gane el candidato desarrollista Acuña Acuña Sorena, creo que era. Era la fórmula de la UCRI. Entonces ellos ahí, Vítolo le dice al presidente, no, nosotros vamos a ganar, porque habían ganado Capital, creo que Entre Ríos. La verdad es que si hubieran ganado era un espaldarazo enorme, pero se pierde, entonces eso provoca la caída. Por supuesto, el culpable mayor de eso fue la mentalidad obtusa de las Fuerzas Armadas en ese momento, de no entender que Frondizi era el presidente más modernizador del país, que era un presidente que no tenía nada que ver con el comunismo, que tenía una relación de integración del peronismo que era necesaria, y que además era un presidente que estaba haciendo la tarea extraordinaria. Pero las fuerzas militares en aquel momento tenían una mentalidad muy limitada, diríamos. Exactamente. Y lamentablemente Frondizi no apreció. Frondizi yo creo que fue, y Frigerio también, creo que eran tipos extraordinariamente inteligentes, pero despreciaban un poco la política, porque estaban tan por arriba que no tenían en cuenta la partidocracia, no tenían en cuenta...
y creo que eso fue un error que lo pagaron caro y la Argentina lo pagó muy caro. Sí, te pido un esfuerzo extraordinario de síntesis porque si no Sí. nos vamos pasando. Hay un último punto, un minuto lamentablemente, y vos sabés que sos un invitado de la casa, así que vas a volver. Hay otro episodio que es la década del 70. A mi juicio Sí. está sobrevalorado en la Argentina. Yo creo que es una década perdida. Eso es realmente una década perdida. Sí, Un baño sin de duda. sangre, un gran retroceso económico, pero que tiene unos adeptos impresionantes, ¿no? Y que con este gobierno, bueno, parece que eso fue una mezcla de Suiza con Suecia. Sí, sin ninguna duda. Eso tiene que ver con una especie de pasión autodestructiva que tenemos Sí. nosotros, ¿no? Sí. La década del 70 no ofrece prácticamente nada positivo. La vuelta de Perón y su intento de reconciliación, eso sí fue positivo, pero no llegó a alcanzar sus frutos. Perón lamentablemente murió al poco tiempo y sus continuadores no pudieron mantener esa línea y la violencia se desató en la Argentina. El gobierno militar después fue un gobierno muy malo, inclusive comparado con otros gobiernos militares de la región que modernizaron el país, el gobierno militar argentino no lo hizo. Y bueno, hay una generación que cree que eso fue una épica, la verdad que fue una desgracia. Yo valoro a los montoneros que reconocen que se equivocaron y que Claro. hoy están adaptados a la vida política. Mariano, gracias por acompañarnos. Lo recomendamos. Entonces, Argentina, primero 1950-1980, Argentina 1980-2013, Mariano Causino, político, yo diría cuasi periodista, profesor universitario. Nos vemos con Mariano en otro programa y ahora después del corte otro poquito más de historia. ¿Qué tal? Seguimos entonces aquí en Contragolpe, gracias por acompañarnos. Ahora recibimos a Mario Morando, que fue legislador de la ciudad de 2003 a 2007, Mario. Así es, después director de Banco Ciudad. Y después director de Banco Ciudad. Actualmente estás manejando la Fundación Banco Ciudad. Exactamente. Bueno, Mario Morando, que me contó el otro día en la cumbre de la UIA, la que se hace todos los años, este año también se hizo ahí en Cardales, que él no es desarrollista. Vos no venís del MIT, vos no venís del desarrollismo técnicamente, ¿no? No tengo cepa de desarrollo. Claro, pero digo, Claro. sin embargo, abrevás en uno de los fundadores del desarrollismo, que es Rogelio Frigerio. Vamos a presentar el libro en la cámara 2. Ahí estamos. Lo están tomando. Frigerio, el ideólogo de Frondizi. Apogeo, ocaso y renacimiento del desarrollismo argentino. ¿Lo ponemos ahí? ¿Cómo caí en esto entonces? No, La pregunta. para mí es doblemente meritorio, porque, bueno, si uno es de ese palo y está todo el día abrevando y chupando de ahí, es como más fácil. Pero ¿por qué vos efectivamente te despierta interés el desarrollo? Te diría dos cosas, básicamente. Primero, un gran aburrimiento, ya te diría de décadas, no de ahora, con respecto a la pobreza de la discusión ideológica argentina. Básicamente, si miramos la historia argentina, tenemos en un lado del ring a los liberales económicos, que siempre apostaron mucho por el mercado, ¿no? Aunque a veces fueron intervencionistas también, ¿no? Con otros argumentos. Pero básicamente te dicen, mira, el mercado va a solucionar todo, el Estado, los funcionarios públicos no pueden producir progreso. Y los pobres, bueno, son la variable de ajuste del sistema, en algún momento se ajustan. Y la verdad es que eso en varias ocasiones demostró, a lo largo de la historia argentina, demostró que no funcionó para generar desarrollo. Cuando se habla de la generación del 80 y todo eso, yo la verdad tengo una visión diferente. Pienso que la generación del 80 no fue la que impulsó el progreso de la Argentina. El progreso de la Argentina en esa época lo impulsó la locomotora inglesa, a la cual la Argentina simplemente se enganchó, con un proyecto ya en mano que trajeron los ingleses y punto. Digamos, no hubo una gestión nacional al servicio de eso. Esa es la visión que yo tengo. Sí. Entonces digo, el liberalismo no produjo progreso en la Argentina como tal, de manera de una política directa. Ahora, por otro lado, tenemos a los populistas, ¿no? Y los populistas siempre lo que nos dicen son tres cosas correspondientes a las que hablábamos antes. Nos dicen, la verdad que las leyes económicas no son importantes, nosotros las podemos manipular a nuestro antojo, cosa que también la historia se ha encargado de demostrar que no es así. Cuando vos querés violar las leyes económicas a rajatabla, las leyes económicas Lo después vemos en nuestros días. se vengan. Bien. Segunda cuestión, te dicen, los funcionarios públicos son tan importantes que se pueden llevar el mundo por delante. Y entonces saben más que los empresarios y saben más que los representantes del trabajo y que todo el mundo, ¿no? Entonces,
acá estamos los funcionarios públicos, para llevarnos el mundo por delante y diseñar el país como a nosotros se nos ocurre. Sí. ¿No? Este es el otro mensaje. Y finalmente, si bien es cierto, y esto es una enorme diferencia con el liberalismo económico, se encargan de los menos necesitados, haciendo que no se ahoguen y tirándoles subsidios, o lo que yo llamo ahora un sistema de limosnas generalizado, Sí, la verdad es que no producen el progreso necesario para que los pobres tengan la ilusión de dejar de ser pobres. Mario, ahora está de moda decir que todos son desarrollistas, digamos, todos se han vuelto desarrollistas. El ingeniero Macri, por ejemplo, se reconoce inspirado en el desarrollismo, por lo menos en algunas cosas, ¿no? Y otros políticos también. ¿Vos creés que realmente, digamos, se abreva en el desarrollismo porque se lo encuentra como la solución estructural a los problemas de la Argentina, o es una moda, como estuvo de moda otras veces, decir otras cosas, ¿no? Mira, hablando en términos generales, sin hacer referencia a ninguna... No, después en particular de hay que leer el personas, libro. Lo que te diría es, hoy decir no soy soy desarrollista, es decir, no soy ni liberal a ultranza, ni populista. ¿Por qué? Porque esto se vio que no funcionó. La impresión que tengo, y por eso escribí el libro, es que no se sabe bien qué hizo Frondizi y Frigerio. Y la verdad, el otro motivo, cuando te contestaba la primera pregunta, ¿por qué terminé estudiando este tema?, es porque tanto me cansé a escuchar hablar de Frondizi que salí a buscar libros de Frondizi, claro. No encontré ninguno. Sí. Digamos, los libros más o menos que se habían escrito, muy parciales, pertenecen a la década del 60, donde el tema más o menos estaba calentito, como se dice, ¿no? Pero después, mucho bla bla de Frondizi, pero cuando decís, bueno, pero ¿qué es lo que hicieron? Entonces me propuse investigar eso, me construí, digamos... ¿Qué encontraste? Mirá, encontré una... Digamos, ahí descubrí a Frigerio. Buscando qué hizo Frondizi, descubrí a Frigerio, un personaje, me animo a firmar, tipo un 007, ¿no? Va mucho más allá de la política. Y tal vez sería bueno, porque Frigerio no es una persona conocida, elencar rápidamente qué cosas hizo Frigerio. Porque me puede decir, bueno, está bien, Frigerio, sí, el ayudante de Frondizi, ¿no? Que es un poco la idea, bueno, lejos está de limitarse a eso. Vamos a decir 5 cosas, 5 logros concretos de Frigerio. Fue el líder de una revista de altísima circulación que se llamó ¿Qué? ¿Qué sucedió en 7 días? ¿Qué sucedió en 7 días? Que en el año 57, 58 y parte de 59... llegó a circular 200.000 ejemplares por semana, cosas que hoy no, prácticamente... Que fue una verdadera usina, ¿no? Fue una usina de pensamiento. Segundo, fue la persona que le cambió la manera de ver la realidad Frondizi. Esto es increíble que nadie lo diga. Frondizi quedó como el gran hacedor y Frigerio como su secretario. Cuando Frondizi conoció a Frigerio, pensaba exactamente lo contrario. Frigerio fue la inspiración intelectual de Frondizi. Por supuesto que Frondizi era el presidente del Partido Radical y como tal llevaba el liderazgo político y puso al servicio de esa visión de Frigerio y de sus equipos, los de Frigerio, su liderazgo político, y eso tiene un valor porque es un converso, digamos, ¿no? Es como San Pablo, digamos, perseguía a los cristianos y terminó siendo su líder. Eso es un poco la historia, pero enterarse de que hubo una persona que se pasó 20 años pensando eso, con sus equipos, y que lo lleva para esa doctrina, la verdad que fue algo para mí muy notorio. Además, Frigerio fue la persona que enhebró el pacto Perón-Frondizi, es decir, como si hoy alguien lograra que los radicales y los peronistas conformaran un frente para ser electos, si bien es cierto que el peronismo estaba proscripto, pero muchos quisieron hacer eso y solo logró Frigerio. También hay que destacar, imagínense que hoy apareciera una persona que diga que en 2 años liquida el déficit petrolero argentino. Uno diría, no puede ser. Dio la batalla del petróleo, bueno, digamos, Frigerio, y lo consiguió. Frigerio hizo eso, con un déficit de balanza de pagos, de balanza comercial, equivalente, muy similar, en términos equivalentes, al que tenemos hoy, que creo que es de 8.000, 9.000 millones de dólares. Bueno, Frigerio en 2 años, a través de un plan de inversiones extranjeras y de cooperación con YPF, logró dar vuelta a eso y convirtió a Argentina en un país autoabastecido petrolamente. Finalmente, como si todo esto fuera poco, más allá del pintoresquismo que tiene su vida en una cantidad de cuestiones culturales, etcétera, fue la persona que llevó a Clarín, después de la muerte de Noble, a un pináculo como diario de circulación masiva, ¿no? Mario, te agradecemos por habernos invitado, nos quedamos cortos de tiempo. Lo que vamos a hacer, si estás de acuerdo, es en un próximo programa rapidito, juntarte con otros
que han trabajado esos años de la Guerra Fría en la Argentina y ponerlo un poco en debate, en discusión. Algunos que no piensen tanto como nosotros, porque creo que nos va a enriquecer. No, me parece bien porque además cometieron varios errores si no hubieran seguido en el poder. Nos vamos con el libro de Mario Morando, lo mostramos acá. Recordemos que Frigerio, en la última etapa de trabajo con Frondizi, cuando Frondizi era presidente, tenía que entrar en el baúl del coche a la casa a Olivos, porque era un verdadero monje negro. Hasta ese punto se había llegado. Gracias por acompañarnos, les recomiendo esta lectura, Frigerio, por Mario Morando. Para las vacaciones, un libro ideal. Nos vemos el sábado que viene en Contragolpe. Chau.